Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de televisión con las noticias más importantes de la jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Analiza Grupo Temporal de Trabajo compleja situación epidemiológica del país en el enfrentamiento a la COVID-19. Comenzó estudio ampliado del candidato vacunal cubano Soberana 02. Países centroamericanos solicitan diálogo con Estados Unidos para enfrentar caravana de migrantes. Ampliamos las noticias. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus analizó esta tarde la compleja situación epidemiológica del país, particularmente en la provincia de Guantánamo. La reunión contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, del viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y estuvo dirigida por el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda. Cuba amaneció este lunes con 4.439 casos positivos al nuevo coronavirus ingresados en sus hospitales, de ellos 292 confirmados en las últimas 24 horas. Elevadas cifras que evidencian la compleja situación epidemiológica en el país. De los 292 casos confirmados en el día de ayer, Guantánamo reportó o confirmó 103, La Habana 80, Matanza 43, Mayabeque y Oquín 14, Ciego de Ávila y Artemisa 9, Cienfuegos y Pinar del Río 5, Villa Clara 4, Camagüey 3, Santiago de Cuba 2 y Las Tunas 1. La mayor cifra confirmada en el día de ayer se concentró en Guantánamo, que aportó más del 50% de los casos. En Guantánamo, durante las últimas 2 semanas, se han contagiado con el virus casi 700 personas y la tendencia, según los modelos de pronósticos, es al aumento. Al decir del ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, en la provincia se identifican problemas en el enfrentamiento al virus que van más allá de la demora en los resultados de las muestras de PCR. En la comunidad se constata que el seguimiento de los casos y controles de foco en esta provincia es inadecuado, al igual que la investigación epidemiológica que se realiza en el terreno. Yo creo que lo que señaló el ministro es imprescindible resolver el tema de la investigación o de la encuesta epidemiológica, que hoy estamos hablando con este número de casos, de 10 contactos por confirmado. Tenemos que lograr que realmente levantemos todos los contactos. Y lo otro que estamos discutiendo en todos los territorios, pero de manera particular ahora con ustedes, es que realmente es necesario identificar qué contacto no tiene condiciones para el aislamiento domiciliario y tiene que ir a un centro, de manera tal que no tengamos a nadie en su casa transmitiéndole la enfermedad a la familia. Y de igual manera tenemos que hacer con los viajeros. En cuanto a lo que se hace en Guantánamo para incrementar la disponibilidad de camas y recuperar el atraso de los resultados de PCR acumulados en los últimos días, su gobernador, mediante videoconferencia, ofreció detalles ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Control y la Prevención del Nuevo Coronavirus. Por lo que hemos visto con los laboratorios, se ha planteado que en el día de hoy salen la inmensa mayoría de las muestras que están atrasadas. Ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Control y la Prevención del Nuevo Coronavirus, rindió cuentas además el gobernador de Matanzas, provincia con la segunda mayor tasa de incidencia de la enfermedad en Cuba. En el territorio yumurino, cada 100.000 habitantes se contagian 91 y la tendencia es al aumento. De ahí que se trabaja tanto en cortar las cadenas de transmisión del virus como en ampliar las capacidades de camas en los centros de salud. Nosotros hemos estado ampliando las capacidades. Hoy tenemos 800 para positivos en 9 centros, tenemos 500 ocupados, 189 las tenemos libres y para sospechosos tenemos 22 centros en la provincia. Ante el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, la gobernadora de Mayabeque explicó que las autoridades sanitarias intensifican las acciones para evitar la propagación del virus en Jaruco y Quibicán, los 2 municipios con las mayores tasas de incidencia en la provincia. Se han tomado medidas de restricción en las áreas donde permanecen la mayor cantidad de casos. En el caso de Jaruco, el Consejo Popular de Bainoa, que en los últimos 15 días ha confirmado 12 casos, 10 de ellos aún activos, con posibilidades a partir de los estudios epidemiológicos que se han hecho de incremento de estos casos en este Consejo Popular, se
se visualizan acciones conjuntas y de integración para evitar la propagación de la enfermedad, al igual que en Quibicán, que aunque en el inicio tuvo una presencia de un Consejo Popular Rural aislado, actualmente los últimos casos tienen una manifestación en el centro urbano del municipio, tomándose medidas restrictivas en las viviendas donde aparecen los contactos de estos casos confirmados. En Holguín, aunque este lunes se confirmaron 14 casos, al decir de su gobernador se evidencia una ligera disminución de positivos en los últimos 15 días. En estos momentos tenemos 179 ingresados, de ellos 53 son confirmados. Hoy, como favorable, no tenemos ni casos críticos, ni casos graves, ni tampoco contamos ya con ningún niño o adolescente en positivo, así que es un elemento que vamos saliendo de la situación. Se incorporan 1.600 estudiantes a la pesquisa, que bueno, nos va a permitir llegar a un universo mayor. Se abren 2 centros para sospechosos, uno acá en Holguín y uno en Bane, en Moa, para el este, y poder concentrar un poco más allá y evitar el traslado hacia Holguín. Y bueno, tenemos 312 camas disponibles, que bueno, nos da garantía de que estamos en condiciones de seguir en la contención de los eventos. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió a los gobernadores de todas las provincias en la necesidad de cortar las cadenas de transmisión del virus, mejorar la calidad de las encuestas epidemiológicas, así como chequear constantemente la disponibilidad de camas en los hospitales, a la vez que los convocó a no perder tiempo ni oportunidades en el enfrentamiento a la COVID-19. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El estudio ampliado de la fase 2 del candidato vacunal cubano Soberana 02 comenzó en la capital. Hasta 900 sujetos deberán vacunarse para el completamiento de nuevas evidencias clínicas. Nuestro noticiero llegó hasta el Policlínico 19 de abril del municipio Plaza de la Revolución para conocer detalles de cómo avanza ese proceso. Con la evaluación de los signos vitales de cada sujeto, comenzó el estudio fase 2B del candidato vacunal Soberana 02 en el municipio Plaza de la Revolución. A mi casa fue la doctora, el médico de la familia, con la enfermera. Nos notificaron que habíamos sido seleccionados como precandidatos y si estábamos en disposición de asumir el proceso. Y le dijimos, por supuesto, eso no lo pensamos. Muy emocionada porque eso es un paso muy grande, sentirse orgullosa de ser seleccionada, la presión un poquito movida, pero eso es de la emoción. Esta ampliación de los ensayos clínicos fase 2 incluye a 900 voluntarios con el mismo esquema de vacunación de los estudios anteriores. En este sitio están ocurriendo 2 procesos importantes, un proceso de captación para ir completando la cantidad de individuos que necesitamos involucrar en el estudio y ya un proceso de vacunación, es decir, los sujetos que han sido previamente evaluados y que su PCR ha sido negativo ya hoy están acudiendo al sitio para recibir la primera dosis del candidato vacunal. Los sujetos van a recibir 2 dosis de la vacuna con una diferencia de 28 días entre una dosis y otra. Los sujetos a los 14 días van a hacerse una extracción de sangre para identificar cómo va la respuesta inmune. Después de 28 días de la primera dosis y también después de la segunda dosis para identificar cómo quedaron sus títulos de anticuerpos y cuál sería su protección esperada con respecto al enfrentamiento al virus. Por primera vez el área de salud interviene en la selección y captación de los voluntarios. Es el Policlínico 19 de abril, un nuevo sitio escogido en la capital de todos los cubanos para la continuidad de estudios de la fase 2 de la vacuna cubana Soberana 02. Con más sujetos involucrados en esta ocasión, se espera que este estudio sea la antesala de la fase 3 de este candidato vacunal cubano. Con la población más envejecida del país, el municipio Plaza de la Revolución participa del ensayo clínico con personas de más de 60 años de edad. Tuvimos en cuenta los consultorios del médico, enfermera de la familia, involucramos al equipo básico de salud y fuimos evaluando previamente a que comenzara el ensayo las personas que vivían en esos consultorios. Fuimos haciendo una selección aleatoria de los que podían estar cumpliendo estos criterios de inclusión y fueron los que una vez ya comenzado el ensayo clínico empezamos a decir que vinieran al área de salud donde comienza el proceso de reclutamiento y que posteriormente quedan o no incluidos en el ensayo clínico. Se estima que la fase 3 debe incluir a 150.000 voluntarios atendiendo a lugares y condiciones de riesgo. Yo tengo mucha confianza en la salud cubana.
hay que destacar una cosa muy importante, la buena atención por parte de todo el personal de la salud, dígase las enfermeras, los médicos, todo, intachable. Existe esa confianza, sabemos que hay honestidad en todo el proceso y que no va a haber invento. Las evidencias clínicas de este estudio serán entonces otro paso de avance hacia el camino tan deseado por los cubanos del logro de una vacuna cubana contra el SARS-CoV-2. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó el acceso a las vacunas anti-COVID-19 disponibles que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, benefician a las naciones más desarrolladas. En su cuenta de Twitter, el canciller llamó la atención sobre el hecho de que apenas 10 países compraron el 95% de las vacunas contra la pandemia, una cifra que arroja dudas acerca de las posibilidades reales de inmunización para el mundo en vías de desarrollo. El jefe de la diplomacia cubana preguntó cómo podría asegurarse la vacunación a los pobres y familias vulnerables y cuánto tiempo tomaría implementarlo. El director nacional o general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó que el planeta está al borde de un catastrófico fracaso moral debido a la desigual distribución de estos fármacos, lo cual se pagará con las vidas de numerosas personas en los países más pobres. De igual modo declaró que más de 39 millones de dosis de vacunas fueron aplicadas en 49 naciones de ingresos altos y solo un pequeño monto fue inoculado en países de escasos recursos. Del ámbito internacional trasciende que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó coordinaciones con los gobiernos de Guatemala y Honduras, así como con funcionarios de la administración estadounidense y personal del gobierno entrante para buscar una salida dialogada con la caravana migrante que avanza sobre territorio guatemalteco. En conferencia de prensa, el mandatario dijo no contar con elementos para pensar que hay intereses políticos detrás de la caravana. Puntualizó que es legal y legítimo que algunas organizaciones convoquen a estas movilizaciones siempre y cuando no haya comercio o tráfico de personas. A pregunta expresa sobre el operativo preparado por la Guardia Nacional, mostró su confianza de que haya resultados del diálogo en Guatemala, pero en cualquier caso se actuará sin arbitrariedades y se respetarán los derechos humanos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentará un proyecto de reforma migratoria que beneficiaría a cerca de 11 millones de personas, según informan hoy medios de prensa. De esta forma, el próximo mandatario cumplirá una de sus principales promesas de campaña el primer día de su gobierno. El hecho fue anunciado en reunión con líderes hispanos y defensores de inmigrantes, quienes incluso se mostraron sorprendidos por la acción inmediata que buscaría el demócrata, de acuerdo con el diario californiano La Opinión. Según los expertos, la necesidad de proteger a los indocumentados tiene un motivo especial, ya que en medio de la pandemia de la COVID-19, al menos 9 millones realizan trabajos esenciales, incluidas labores agrícolas, suministro en la cadena de alimentos y reparto de comida. Los países pobres son los más afectados por la inequidad en la distribución de vacunas anti-COVID-19 y sufragarán altos precios para lograr inmunizarse. Así lo afirmó hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Veamos. I need to be blunt. The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Even as they speak the language of equitable access, some countries and companies continue to prioritize bilateral deals, going around COVAX, driving up prices, and attempting to jump to the front of the queue. This is wrong. 44 bilateral deals were signed last year, and at least 12 have already been signed this year. The situation is compounded by the fact that most manufacturers have prioritized regulatory approval in rich countries, where the profits are highest.
Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia del coronavirus, aplica en Sao Paulo la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El gobernador paulista, João Doria, celebró el Día de la Victoria para la vacunación en ese país sudamericano y criticó al presidente Jair Bolsonaro por oponerse al plan de inmunización. El gobernador Doria pidió al ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, un aliado de Bolsonaro, que actúe con objetividad para que la vacuna llegue a todos los brasileños lo antes posible. La primera dosis del fármaco, desarrollado por el laboratorio chino Sinovac y el Instituto Brasileño Butantan, fue aplicada tan solo minutos después de la aprobación de su uso por la Asamblea Nacional de Vigilancia Sanitaria. Recordemos que Bolsonaro, uno de los mandatarios más negacionistas sobre la gravedad de la pandemia, ha cuestionado públicamente la efectividad de las vacunas. Las acciones realizadas en el Distrito Capital venezolano determinan la estadística nacional en el control de la COVID-19 por la densidad demográfica y las complejas estructuras urbanísticas en las principales parroquias de esa urbe sudamericana. En ese territorio, los colaboradores cubanos asumen un protagonismo reconocido por la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La efectividad de la vigilancia epidemiológica lograda por los colaboradores cubanos en el Distrito Capital es el resultado de las estrategias aplicadas luego de un proceso de reacomodo de las condiciones demográficas y estructurales en la principal urbe venezolana, donde la intencionalidad de las pesquisas activas y las consultas de afecciones respiratorias se convirtieron en un acierto del camino por el control de la pandemia. Ustedes, la Misión Médica Cubana, ha hecho un esfuerzo muy importante en Venezuela, no nada más por este año 2020 que pasó y por los años que vienen, sino por todos los años que tenemos de colaboración. Creo que es parte de la entrega de los médicos, esa solidaridad de la Brigada Henry Riff, que ha ayudado a nuestros médicos y médicas venezolanos y que ha ayudado a la Misión Médica Cubana a fortalecer la atención y a tener los resultados que en este momento tenemos en el país. El análisis de las maniobras materializadas en el pasado año esclarecen las fortalezas de los programas para la atención a las gestantes, los nacimientos, para el buen vivir del diabético y otros tantos, a pesar de la complejidad del contexto, no solo por la COVID, sino también por el impacto de la guerra económica. En la actualidad, los desafíos anuncian el fortalecimiento de las misiones Barrio Adentro 1 y 2 para duplicar los más de 4 millones de consultas médicas inscritas en el 2020. Desde Caracas, Rey Villa Alexander Cario Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ciego de Ávila es la provincia del país que mayor cantidad de empleos ha reubicado tras el nuevo ordenamiento económico, indicador que favorece no solo el desarrollo de sus recursos laborales, sino también de su población. Aunque la tasa de desocupación en Ciego de Ávila está por debajo de la media nacional, el nuevo ordenamiento económico en el país amplía las oportunidades de ubicación laboral. Después del inicio del anterior ordenamiento, han acudido a las direcciones de trabajo 1.518 personas, se han ubicado 1.019 y de esas ubicadas al sector estatal se han ubicado 654 personas, dividiéndose en unidades presupuestadas y al sector empresarial. Nosotros contamos con una propuesta de empleo que está acorde a la persona que vaya a buscarlo. Es decir, que el empleo en Ciego de Ávila no estamos sufriendo una traba tan grande como hay en otras provincias. Tenemos un empleo que quizás no es el que a aquella persona le guste, pero es una oferta de empleo que puede desarrollar. Y muy directo a la producción, algo muy beneficioso acá en Ciego de Ávila, que estas personas, bueno, aceptaron el empleo. Hasta la fecha son prioridad los empleos provenientes de entidades de los ministerios de la construcción y de la agricultura y del grupo azucarero Ascuba, entre otras ofertas tanto del sector empresarial como no estatal. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santi Espíritus, la realización sistemática de labores productivas en el sector agrícola representa un significativo aporte a la recuperación agropecuaria de ese territorio. Con las primeras luces del amanecer, trabajadores de varios sectores de 3 consejos populares del municipio espirituano de Tahuasco llegaron hasta áreas de la cooperativa de producción agropecuaria Niceto Pérez para contribuir con las labores agrícolas en la siembra de calabaza intercalada con maíz y la limpieza de plantaciones de yuca. Pertenezco al sector de la cultura, estamos aquí desde bien tempranito,
un llamado que nos ha hecho una vez más la revolución y los jóvenes siempre dando un paso adelante. El trabajo productivo estuvo encabezado por la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santi Espíritus, David Pérez Martín, y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez. En la jornada se elaboró en más de 10 hectáreas de la CPA, logrando un importante aporte en la recuperación agropecuaria. Se realizaron las labores de siembra de calabaza intercalada con maíz, donde se sembraron alrededor de 5 hectáreas de dicho cultivo. También se realizó la limpieza de 5 hectáreas de yuca. Nos hemos propuesto recuperar esta importante área productiva que tenemos muy cerca de nuestra cabecera municipal y que estamos convencidos que va a tributar a esa necesidad, a esa demanda creciente que tiene nuestro pueblo de alimentación. En tiempos cuando la máxima dirección del país llama a lograr la soberanía alimentaria, mayor debe ser la integración y diversificación de la CPA. En el presente año, el Aniceto Pérez encamina su desarrollo en aras de lograr la recuperación agropecuaria y de carne y la producción de tabaco. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de Santiago de Cuba se puso hoy a un paso de obtener el último boleto de los playoffs de la Serie 60 de béisbol. Las avispas orientales defendieron muy mal, pero batearon muy bien para vencer a la isla 15-12. El veterano Alberto Bisset, con la tremenda disposición que siempre lo ha caracterizado, se llevó el importante triunfo santiaguero al permitir solo 2 limpias en 6 2/3 de labor. El hombre grande a la ofensiva indómita fue Santiago Torres, de 4-2, con par de cuadrangulares y 4 remolques. Y si nos fijamos bien en sus estadísticas personales, véanlo ahí, al segundo base santiaguero ya le está quedando muy chiquito el primer turno en el line-up, porque dentro de ese equipo es el líder en 3 departamentos de alto rango, en jonrones, en impulsadas y en slugging. Mañana Santiago y la isla jugarán doble choque desde las 10 antes meridiano, nuevamente con transmisión en vivo del canal Tele Rebelde. Con un solo éxito, el equipo santiaguero se montaría en el último vagón de los playoffs y le daría el tiro de gracia a los Toros de Camagüey. En el otro encuentro de hoy, Pinar del Río, jugando con varios suplentes, le ganó Industriales 7-6 en extra inning. Llama la atención que la banca de los vegueros le pegó 15 incogibles al picheo capitalino. Andy Rodríguez perdió por segundo día consecutivo y encajó su 5º revés de la campaña. Estos equipos volverán a enfrentarse el miércoles a las 10 de la mañana, también por televisión. Cambiando de tema, ya se conoce que el Club San Pablo Burgos, donde milita el cubano Jaciel Rivero, enfrentará el jueves 11 de febrero al Iberoestar Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto español. El colega Gabriel Ricard obtuvo declaraciones vía internet del destacado basquetbolista de nuestro país, quien comenta sobre su forma física luego de la lesión y el gran reto de jugar este certamen. Hola, ¿qué tal? Pues nada, les cuento que no estoy todavía recuperado de la bursitis que tenía en el hombro. Todavía tengo algo de molestia, pero nada, no me impide a lo que es jugar, a dar lo mejor de mí, a aportar mi granito de arena en lo que es en los juegos. Con respecto a la Copa del Rey, sé que es primera vez que voy a enfrentar un torneo como este. Estoy sorprendido, contento a la vez de estar por primera vez en la Copa del Rey, pero nada, voy a dar lo mejor de mí, a trabajar como siempre he trabajado y a por la victoria. Y termino informando que los equipos nacionales de lucha se trasladarán a la provincia Santi Espíritus para continuar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, después de no poder asistir al Grand Prix de Francia debido a la compleja situación sanitaria que sigue viviendo el planeta. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. La empresa de tecnologías industriales para la construcción, TICONS, concluyó el 2020 con resultados favorables en su labor. La entidad se encarga de proveer hormigones hidráulicos de calidad a la construcción de viviendas, obras de la salud y producción de alimentos, programas necesarios para el desarrollo económico y social del país.
Los 52.000 metros cúbicos de hormigón hidráulico producidos para diversos programas y obras superan con holgura el plan ajustado que tenía Ticons debido a la pandemia y el bloqueo recrudecido. Clave fue una buena organización del trabajo. Gracias también al esfuerzo que hizo el país por garantizar las materias primas para lograr desarrollar estos programas tan importantes para la economía nacional. La modernización de Antiñana de Acero cada año proveerá al país de más de 200.000 toneladas de barras para el consumo interno y exportar. Durante 2020, Ticons surtió los 4.700 metros cúbicos de hormigón hidráulico vertidos en la cimentación del nuevo laminador, la acería y en otros objetos de obra. Esas tareas no fueron impedidas por la COVID. Se han tomado las medidas, no ha habido ninguna anomalía en las instalaciones nuestras y eso también ha permitido asegurar la continuidad de la producción de hormigón en nuestra empresa. Ticons automatizará este año sus 3 plantas con un software cubano y controladores lógicos programables, dando dosificaciones más exactas. Los costes son menores ya que el ser humano puede tener errores que la máquina no tiene y automáticamente esos errores se corrigen. Está automatizada la planta Machaco Maijeiras de Guanabacoa. Las pruebas son alentadoras. Se prevé reducir el consumo en aproximadamente entre el 2 y el 15% del consumo de cemento. Es muy necesario para seguir implementando la tarea de ordenamiento sin sobresaltos financieros. En diciembre, la empresa pagó el anticipo salarial sin necesitar créditos bancarios. Se logró también en el mes de enero pagar los resultados de diciembre con la reforma salarial, operación esta que también fue realizada mediante los fondos de nuestra empresa, logrando así incluir todos los gastos vinculados a este proceso el año pasado y aún así la empresa nuestra cierra con utilidades. La empresa de tecnologías industriales para la construcción, Ticons, asumirá este año un plan mayor como aporta al desarrollo de La Habana y el país. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de intensas jornadas de trabajo, se rescata el módulo de cultivo protegido que radica en la comunidad de Luis Arcos Bernes, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria de Camajuaní. Tras un tiempo de depauperación, vuelve a pertenecer a la Agropecuaria Integral de Camajuaní el módulo de 8 casas de cultivo protegido enclavada en la comunidad de Luis Arcos Bernes, ahora con el propósito de fomentar el ají picante de la variedad chile habanero con destino a la exportación. Hasta el momento se han rescatado 5 de las instalaciones. Comenzamos con esa experiencia de la siembra de ají picante para la exportación y bueno, queremos incrementarla en la medida de las posibilidades, a partir del interés que tienen, es decir, el extranjero en el consumo de este picante. Las otras 3 casas y el área aledaña al sistema se encuentran en proceso de preparación y alistamiento para otros cultivos. Contamos también con una casa de postura, como ustedes vieron, con un nivel de postura ya para enfrentar las áreas aledañas a las casas de cultivo. Vamos a aprovechar con el sistema de riego de ella para sembrar hortalizas de hoja, para la población, para el comedor, autoconsumo, para los mismos trabajadores, para todo, para la necesidad que hay. Incursionan en Camajuaní el cultivo protegido del ají picante chile habanero por su alta demanda en el mercado foráneo. Marelis Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Hoy hemos tenido predominio de nublados con aisladas lluvias en gran parte de nuestro país y esto se debe a la presencia de una vaguada sobre la parte occidental de nuestro territorio y un flujo del suroeste en los niveles altos de la troposfera, pero observen que en superficie Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias con una masa de aire más seca y estable que comienza ya a influir sobre nuestro territorio y hará que mañana disminuyan los nublados y las lluvias en la parte occidental y central. Un frente frío que se movió al norte de nuestras latitudes ha dado paso a la influencia de las altas presiones y por eso, bueno, se puede observar en las imágenes de satélite el predominio de nublados en el flujo del suroeste, fuertes corrientes húmedas en los niveles altos de la troposfera que han mantenido alguna probabilidad de lluvias en la región oriental y también aisladas lluvias desde horas tempranas del día en el occidente y centro del territorio y por eso se pronostica para mañana un amanecer con predominio
predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias en la región oriental que ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte. En el occidente y centro del país estará parcialmente nublado y nublado de manera ocasional con solo aisladas lluvias, o sea, disminuye la probabilidad de lluvias en el occidente y centro del país y se mantendrá durante la tarde y la noche en el oriente del territorio. Y la madrugada será ligeramente fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 15 y 19 grados Celsius. En el oriente estarán entre 20 y llegarán a 22 grados en localidades costeras y el día será algo fresco con temperaturas máximas en la tarde de 24 y hasta 29 grados Celsius que se producirán principalmente en la porción suroriental, también en algunas localidades del interior de la región central. Y los vientos soplarán del nordeste al este en la parte occidental y de región nordeste en el centro y el oriente del país con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte oriental con rachas superiores. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en todo el litoral sur. Para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte del oriente de nuestro país debido a los restos de esta zona frontal y también nublados que son transportados en el flujo del nordeste. Observen que la probabilidad de lluvia se mantiene escasa en la parte occidental y central y las temperaturas máximas irán en ligero ascenso gradual, aunque se mantienen las madrugadas frías hacia zonas del interior de la parte occidental y central. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Feliz noche también para usted, doctora. Abordamos otros temas. Elementos inescrupulosos movidos por su afán de lucro persisten en realizar actividades delictivas relacionadas con el hurto y sacrificio de ganado mayor. El siguiente reporte nos amplía sobre un operativo realizado en la provincia de Mayabeque. Efectivos del Sistema Integral de Enfrentamiento en el municipio Güines detienen a 2 ciudadanos debido a implicaciones en un presunto delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, específicamente vacuno y equino, quienes tras el proceso investigativo y criminalístico lograron establecer la participación de estos en 13 denuncias formuladas en la propia estación del territorio mayabequense. En coordinación con la instrucción y los peritos nos adentramos a la vivienda del encartado. Cuando llegamos, testificamos que sí realmente él había hecho un sacrificio en horas tempranas de la mañana. E inclusive descubrimos ahí restos de propio animal. Este ciudadano, el modo operandi que utilizaba era que después que sacrificaba, arrastraba los restos hacia la parte trasera de su vivienda, que hay un cañaveral que pertenece a una CPA. En dicho cañaveral encontramos restos de animales que eran frescos y otros que estaban putrefactos más o menos de hace días atrás. Paralelo al acto de registro en la vivienda, en la vía pública, se detiene al primo del encartado saliendo del propio municipio de Bizarrón, buscando ya el municipio de Güines, que él mismo iba en un triciclo con una java verde de nylon, que en su interior traía un volumen considerable de carne, que posteriormente se determinó que era de res. A pesar de que estos 2 ciudadanos desde el primer momento no reconocen el delito que se le está imputando, hay elementos probatorios que lo vinculen criminalísticamente y científicamente con esta tipicidad delictiva. Este ciudadano tenía en el interior de su vivienda un arsenal de implementos que utilizaba para la comisión de este tipo de hecho delictivo y aunque el proceso continúa abierto con el objetivo de seguir investigando para ampliar la cadena delictiva de receptadores y suministradores de animales, en el poblado Osvaldo Sánchez y lugares aledaños ya existen estados de opinión favorables ante el accionar de las fuerzas policiales. Fue un reporte de los estudios Taíno para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Sayed, advirtió nuevamente que Israel está en carrera contrarreloj para completar el objetivo de aumentar la construcción de viviendas para colonos en Cisjordania. El funcionario reafirmó que para solucionar el conflicto ocasionado por Israel en Palestina, el mundo debe tomar medidas concretas en aras de frenar ese programa. Sayed manifestó confianza en que la nueva administración estadounidense respalde la solución avalada por la Organización de Naciones Unidas en sucesivas resoluciones. Recordemos que antes de la salida de Donald Trump, Israel se apresura para construir más de 700 viviendas en las colonias.
Precisamente durante una entrevista concedida a Hispan TV, el analista de temas internacionales, Esteban Silva Cuadra, abordó la conferencia virtual de parlamentarios de países que apoyan a Al-Quds, Jerusalén y la causa palestina, acogida esta misma jornada por Irán. Palestina cuenta en los pueblos del mundo con una solidaridad que todavía debe incrementarse. Estamos frente a un momento extraordinariamente grave y crítico para el pueblo palestina, para su justa causa, autodeterminación y completa independencia y liberación en el mundo, por la arremetida de Israel y también por las políticas que ha implementado de la mano de los Estados Unidos frente a las normalizaciones de países que han traicionado, ¿no?, la causa palestina, entre ellos países árabes, lamentablemente, de manera tal de que es muy importante el relanzamiento de la solidaridad internacional con la causa palestina. El vocero del Ministerio de Defensa de Túnez, Mohamed Sakri, declaró hoy a medios de prensa que el gobierno desplegó unidades militares en 4 estados de esa nación del norte de África, luego de 3 días de protestas. Las manifestaciones son protagonizadas por pequeños grupos de jóvenes entre 15 y 25 años y se extienden a la noche pese a las restricciones y el toque de queda vigente en ese país debido a la propagación de la COVID-19. Hasta el momento fueron detenidas 632 personas, según precisó el portavoz del Ministerio del Interior, Khaled Hoyouni, quien añadió que 10 agentes policiales resultaron heridos en los enfrentamientos. Autoridades estadounidenses cerraron temporalmente hoy el complejo del Capitolio como medida de precaución por un incendio menor que surgió en las cercanías, según informaron fuentes oficiales. El siniestro ocurrió a varias manzanas de distancia, de acuerdo con una carta enviada a los legisladores por la policía. El suceso tuvo lugar en medio del nerviosismo por los preparativos para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, para la cual se organizó en la capital, Washington D.C., una operación de seguridad sin precedentes en la historia de la nación norteña. Sin embargo, el servicio secreto aclaró en un mensaje en Twitter que no existe una amenaza directa para el público en el incidente de este lunes. La policía del recinto legislativo aclaró que fue una medida extrema de precaución en medio de la situación que se vive desde el ataque contra el Congreso el 6 de enero pasado. Y a unas horas de cumplir su mandato presidencial, Donald Trump deja una estela de innumerables récords negativos. Pero hay uno extremadamente triste y peligroso. El siguiente material de la periodista Daisy Gómez nos explica por qué. Estados Unidos presenta 4 veces más fallecidos por la COVID-19 que los efectivos norteamericanos muertos en todas las guerras en que participó en los últimos 70 años. Poco le ha servido a la primera potencia mundial sus recursos para frenar la pandemia. Su presidente puso los intereses económicos por delante de la salud de la población. Inicialmente minimizó la gravedad del brote y luego dio información falsa sobre cuán mortal es la enfermedad. Uno no quiere ver pánico porque no hay razón para entrar en pánico. Su menosprecio por la salud se mostró en 2018, ya antes de la aparición del virus, cuando disolvió el equipo de respuesta a pandemias de la Casa Blanca. No tenemos la infraestructura para manejar la cantidad de gente a la que estamos atendiendo. Estamos muy por encima de nuestra capacidad, tal y como pueden ver. No usar nasobuco y calificar de débiles a quienes se protegían se unió a otros de los dementes y alarmantes criterios de Trump. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Solo en los últimos meses, Trump reconoció que no controlaría pronto la pandemia, pero prometió vacunas, terapias y otras formas de mitigarla. Sin embargo, la pasada semana varios gobernadores lo acusaron por la falta de esos recursos.
La insensatez del gobierno de Estados Unidos es responsable de que en menos de un año ese país se acerque rápidamente al 500.000 de muertes por la COVID-19. Es la herencia que deja Trump. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los niveles del agua subterránea en el occidente y centro del país han tenido una tendencia general al descenso desde el mes de diciembre. Con más detalles contamos con la presencia del máster en ciencias Argelio Fernández. Buenas noches, Argelio, adelante. Buenas noches. Durante las últimas semanas, el agua subterránea ha mostrado un comportamiento en correspondencia con el de la precipitación y con lo habitual para el periodo poco lluvioso. La cantidad de cuencas con tendencia al descenso del nivel, que ya había crecido notablemente durante el mes anterior, ahora aumentó hasta 59. Aquellas que lo presentan con estabilidad disminuyeron hasta 27 y también disminuyó, pero hasta solamente 15, la cantidad de acuíferos donde el nivel tiende al ascenso. La mayor parte de los casos con descenso del manto freático se localiza entre las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, así como entre Ciego de Ávila y el sur de Camagüey. Los pocos casos con ascenso del nivel están dispersos por todo el país, aunque en el oriente se aprecia la mayor cantidad con relación al total de cuencas de la región. En cuanto al estado actual, se encuentran 96 cuencas con el nivel dentro del rango normal. 3 lo presentan dentro del rango desfavorable y 2 lo presentan dentro del crítico. Con situación desfavorable se encuentra nuevamente la cuenca Bento, destinada al abasto de agua a la población de La Habana, la cual no tuvo la suficiente recuperación al final del periodo húmedo cuando dejó de cubrir el déficit de suministro a la capital desde Cuenca Sur. También es desfavorable el estado de Batabanó en el sur de la provincia de Mayabeque, destinada al abasto de la población, así como de la cuenca Haití en el municipio de Santa Cruz del Sur en Camagüey. Finalmente, en estado crítico se encuentra la cuenca Cándido González, también destinada al abasto de agua a la población de Santa Cruz del Sur, y los arroyos en el norte de la provincia de Holguín, que continúa recuperándose lentamente. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Durante la jornada, la provincia de Guantánamo continuó reportando casos positivos a la COVID-19 debido a la actualización de muestras de PCR que tenían pendientes. La elevada tasa de incidencia para ese territorio oriental en fase de transmisión autóctona implica extremar las medidas para evitar una expansión mayor del virus a municipios de menor nivel de contaminación. Es por ello que se limita el movimiento desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana en toda la provincia. Cuando se continúa en la estratificación de los resultados de más de 1.500 muestras de PCR, en Guantánamo se suman en estas últimas 24 horas 231 nuevos casos confirmados de COVID-19, con mayor incidencia en la capital provincial y el municipio El Salvador. Se refuerzan todas las medidas en la fase epidémica dentro de la transmisión autóctona y aumentan las pesquisas a sospechosos y contactos con el traslado hacia centros de aislamientos y la aplicación de PCR. Se mantienen cerrados bares y restaurantes. Orientado por el Consejo de Defensa de la provincia, los municipios restringen el vínculo con los demás territorios y la transportación de pasajeros estatal y particular queda suspendida. De igual forma, las instituciones educativas interrumpen el curso escolar, por lo que este lunes en sus 10 municipios los estudiantes recibirán los libros de textos y cuadernos de trabajo e indicaciones de la parrilla televisiva que inicia las teleclases el miércoles 20. Los semi-internados y círculos infantiles continúan su funcionamiento para acoger a los hijos de las madres trabajadoras de todos los sectores. La enseñanza universitaria suspende el inicio del curso escolar y mantiene la matrícula en todos los territorios, y el municipio Guantánamo lo hace en la universidad.
El grupo de enfrentamiento a coleros continúa activado para frenar la aglomeración en tiendas y mercados, situación que preocupa a partir de las indisciplinas sociales. Las calles aún son transitables, pero se requiere de mayor responsabilidad individual y familiar, así como agilizar los procesos de atención a contactos y sospechosos de casos confirmados. A ello se suma el avance en los resultados de los PCR, que permitirá accionar en las zonas con mayor vulnerabilidad. El llamamiento está a incorporar los nuevos códigos y estilos de vida en la población para frenar la expansión del virus. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba, el incremento de la tasa de contagio de pacientes confirmados con la COVID-19 se debe a deficiencias de protocolos sanitarios y violaciones en comportamientos de la población ante la enfermedad. Actualmente se refuerza la vigilancia epidemiológica y se trabaja para contener la dispersión del virus. Un ejercicio obligado para quienes deciden cuidar de la vida es el cumplimiento de protocolos sanitarios en tiempos de coronavirus. En Santiago de Cuba se refuerza la vigilancia desde la atención primaria, dado el incremento de casos confirmados. El área del Policlínico Ramón López Peña es una de las que intensifica sus acciones. Ya que no se pueden realizar audiencias sanitarias, realizar cara a cara en los casos que salgan positivos en las viviendas, en los casos sospechosos, contactos, de orientarles de que no deben salir de la vivienda, que no debe entrar nadie de la vivienda hasta que no esté el resultado del segundo PCR. Descuidos y violaciones tanto de la población como en el sistema organizativo intersectorial también empañan quehaceres. Hay demora en la recogida de los pacientes, a veces pasan 24 horas y el paciente no ha sido recogido. Y como quiera que sea un paciente confirmado que el virus está ahí circulando en la vivienda. Los pacientes, después que el consultorio médico de familia cierra, aprovechan para salir, a pesar de que están en que no pueden salir del hogar, o visitan la vivienda, y nos enteramos por otros pacientes que acuden al consultorio a informárnoslo de que el vecino de al lado salió, de que si entró una amistad y así. Y entonces necesitamos el apoyo de todo el mundo, de toda la población, que cuando hay un aislamiento acudan al consultorio a decirnos para tomar las medidas. A pesar de las exigencias, esta área, como todas en la provincia, mantienen atenciones a grupos de embarazadas, ancianos y edades pediátricas, cumpliendo las indicaciones sanitarias. Así es el día a día de estos profesionales de la salud para contener la COVID-19. La entrega de todos es notable y agradecida por quienes también son vigilados. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante la compleja situación epidemiológica que presenta la provincia de Mayabeque, se decidió habilitar el Policlínico con servicios hospitalarios Alberto Fernández, ubicado en Santa Cruz del Norte, para la atención a pacientes positivos a la COVID-19. El Policlínico con servicios hospitalarios Alberto Fernández de Santa Cruz del Norte en Mayabeque transformó sus dinámicas de trabajo para la atención a pacientes positivos a la COVID-19, asintomáticos y sintomáticos leves. Equipo conformado por pantristas, auxiliar de limpieza, médicos y enfermeras y compañeros de enlace, que son los compañeros que no entran a la sala, sino le entregan toda la ropa, los desechos sólidos para que sean llevados a su destino. Todo ese personal es por equipo y van a trabajar 24 horas y descansan 72 horas. El área de zonas rojas se encuentra bien delimitada. Las consultas se mantienen en otras de las áreas de esta institución hospitalaria. Se mantienen las demás consultas en el hospital. Tenemos la consulta de ortopedia, tenemos el departamento de ultrasonido que se mantiene, el laboratorio de urgencia con laboratorio también clínico para la población se mantiene, el cuerpo de guardia de urgencia se mantiene. Tenemos también la consulta de respiratorio que clasifica a los pacientes que vengan con alguna ira procedente de la población. Para evitar el contacto con los pacientes positivos a la COVID-19, se determinó distanciar la entrada de acceso al hospital del área en cuarentena. En Mayabeque, Eliane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. Hoy se entregó el Premio Nacional y el Premio Anual de Investigación Cultural 2020 durante una ceremonia realizada en el Centro de Estudios Martianos con un público reducido para cumplir con los protocolos sanitarios. El Premio Nacional de Investigación Cultural 2020 fue concedido al doctor en Ciencias Ibrahim Hidalgo por su acuciosa labor para desentrañar la vida de José Martí, su tenacidad científica y su quehacer investigativo durante más de 35 años. Asimismo, se premiaron los resultados científicos más trascendentes en torno a los procesos socioculturales y en las artes en nuestro país, donde resultaron reconocidas con premio a las investigaciones de Mayra Beatriz Martínez, María Elena Capó, Lurima Esteves Álvarez y mención a Alejandro Batista López. A pesar de las limitaciones provocadas por la COVID-19, las instituciones culturales han contribuido a acercar el arte a la población. Desde Artemisa, la periodista Yosmara Martínez nos informa. Las principales acciones y alternativas ante la compleja situación epidemiológica abrieron el debate en la Asamblea de Balance correspondiente al año 2020. Con la presencia del director general de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN, Mario Escalona, la unidad artemiseña oficializó un convenio de colaboración con la delegación del Ministerio del Turismo con el fin de incrementar los espacios e ingresos a la institución. Esta propuesta propiciaría la comercialización de servicios culturales a partir de la apertura de nuevos centros de la EGREN en la provincia. Los trabajadores se refirieron además a los principales indicadores, a la necesidad de potenciar las exportaciones, a la tarea ordenamiento, acciones para lograr la estabilidad económica en el año 2021. Al cierre del encuentro se reconocieron a trabajadores y organismos que contribuyen con la promoción cultural y el trabajo de la entidad. Por estos días, el medio digital La Jiribilla publica una serie de artículos del investigador y profesor Ernesto Limia, quien nos acerca a varios procesos, desafíos y conceptos de patria y cultura en tiempos de revolución. Los textos realizan un recuento histórico sobre el origen y ascenso del neoliberalismo, así como sus principales promotores y estrategias de expansión. Los artículos siguen la pista a la implementación de las políticas neoliberales y su despliegue a través de las distintas administraciones estadounidenses. Según refiere el investigador, el objetivo es identificar los descontentos, trabajar sobre los errores de las instituciones cubanas para avivar la inconformidad y sembrar la duda. En sus artículos, Limia asegura que el 26 de noviembre de 2020, la oposición contrarrevolucionaria lanzó una convocatoria para lanzarse a la calle como parte de una guerra de símbolos en la que se legitima el divorcio entre la ética y el arte, entre la ética y el ejercicio de la política. Ello condiciona que la política de subversión ideológica de Estados Unidos apunte a abatir a nuestra institucionalidad. El investigador alerta sobre la intención de liquidar la política cultural y dejar en manos del mercado el establecimiento de jerarquías y modelos. Asimismo, advierte que la reacción socioliberal intenta envolvernos en un escepticismo inducido sobre nuestras posibilidades de salir adelante y vencer los colosales desafíos que afrontamos. Los 4 artículos ofrecen datos de interés, diversas referencias y un análisis histórico sobre el tema de la subversión y el cambio de régimen en Cuba. Los textos pueden consultarse en el portal digital La Jiribilla. Seguimos con más informaciones del ámbito cultural. Hoy el cine cubano está de luto por la partida física del director Juan Carlos Tavío, Premio Nacional de Cine 2014, catalogado como uno de los mejores hacedores del humor cinematográfico en Cuba. El portal del ICAI Cuba Cine publica una entrevista realizada por Habana Cultura, donde Tavío habla de su pasión por el séptimo arte. Coño, en la vida hay que vivir del trabajo. A mí la parte del cine que más disfruto, quizás la única que realmente disfruto, es la escritura del guión. El fabular, el inventar historias, personajes, situaciones. Yo pienso que el guión tiene un tiempo, hay que madurarlo, hay que... al final yo pienso que un guión nunca se termina de escribir. Un guión se interrumpe para rodarlo o para engavetarlo, pero un guión nunca se termina de escribir. Y también disfruto cuando estamos llevando eso a los actores, cuando los actores leen el guión, cuando lo discutimos, todavía estamos fabulando, todavía estamos inventando la película. En realidad yo pienso que hacer una película es como llenar un barco de amigos.
Eusebio Leal Spengler recibió post-mortem la distinción Félix Varela que le concedió la Junta Directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la cual sigue ostentando el título de presidente de honor. Así lo informó la vicepresidenta de la UNIAC, Magda Resic, en su perfil en Facebook. Leal se vinculó desde sus años escolares a esa institución del pensamiento cubano, utilizando su biblioteca pública, en la cual aprendió a amar los libros, hasta el final de su vida, en que nos aportó ideas e indicaciones claves para el trabajo futuro de la sociedad. Hoy nos toca rendirle tributo y hacer patente nuestra admiración y respeto ante su inmensa obra, así como transmitir a la nueva generación su ejemplo imperecedero de buen cubano. Así lo refiere la resolución especial de 2021 que leyó en ceremonia privada la doctora Zoila Benítez de Mendoza, presidenta de la Sociedad Económica. Su hijo Javier Leal recibió la medalla acreditativa que muestra la imagen del presbítero Varela y el escudo de la Sociedad Económica de Amigos del País. La Casa de las Américas ha decidido cancelar la edición del premio literario de este año ante la situación sanitaria que vive el país. Tendrá más detalles en próximos espacios informativos. En la mañana de este martes comienza de manera online la 36ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza. Se transmitirá por Streaming Cuba, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y con enlace a 130 páginas de Facebook. Con la invitación finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Hasta mañana, Esther. Feliz noche también para ti. Y en los minutos finales de este noticiero rememoramos la segunda visita de Fidel a la entonces Unión Soviética. En enero de 1964, el comandante en jefe llegó al gigante euroasiático, momento en el que conoció el crudo invierno ruso. Más detalles en el siguiente trabajo de la periodista Milenis Torres. Al cabo de medio año de su primera visita, Fidel Castro volvió en enero de 1964 al país de los soviets. En su agenda estuvieron los encuentros con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y con Leonid Brezhnev, de la alta dirección del PECUS en ese momento. El mandatario cubano depositó una ofrenda floral en el mausoleo erigido a la memoria de Lenin y se reunió con los cosmonautas rusos Yuri Gagarin, Titov, Andrián Nikolayev, Pavel Popovich y Valery Vygotsky. Visitó un gran combinado textil y una granja y concedió entrevistas a diversos medios de prensa. Pero Fidel fue invitado también a conocer el invierno ruso en las afueras de Moscú. Atravesó los bosques en trineo, se desplazó en troicas, como son llamados aquí los coches tirados por caballos, y cambió su gorra verde olivo por el sombrero con orejeras que los rusos nombran usanka. A la llegada de otro enero, cuando los termómetros moscovitas vuelven a juguetear con los menos 20 y otra vez admiramos la manera resuelta con que los habitantes de una de las capitales más frías del mundo resuelven los inconvenientes que les provoca la nieve para que la vida continúe sin ningún caos, emerge el recuerdo de Fidel, 57 años atrás, en el invierno ruso. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Cuídese mucho. Al hacerlo sabe que está cuidando a su familia y que está también cuidando a su comunidad. Nosotros nos veremos mañana, por supuesto. Buenas noches. Canal Caribe, desde la raíz que nos une. Ponemos a su disposición nuestro correo web porque nos interesa lo que opina de nuestra programación. Estamos abiertos al diálogo con nuestros públicos. Esperamos sus opiniones. Trabajamos para satisfacer